Bueno, enfermedades típicas de esta época, las enfermedades respiratorias, hay que estar muy atento porque a veces se pueden complicar, por eso hemos venido acá hasta el hospital a dialogar con el doctor Julio Nadeo y la doctora Florencia Vizcaíno, que esto nos decían. Esta es la época de las enfermedades respiratorias típicas invernales, ¿sí? Que en todo el mundo pasa de la misma manera, con algunas características propias de los últimos 2 años post pandemia, que bueno, el primer año 2021 casi no hubo y el año pasado vinieron, pero en forma muy desordenada. Y en relación a eso, las características propias de estas enfermedades son habitualmente abril-mayo, a la época de las laringitis, los resfriados de las escuelas y los jardines. Y bueno, ya empezaría la época ahora en junio de la bronquiolitis, que es lo que estamos a la espera, en verdad. Si bien en Buenos Aires hace más de 2 meses ya, como un poco explotó el sistema de salud por la gran demanda que hubo, y no solamente a virus incisional, sino metaneumovirus, que es un virus que muestran como nuevo, pero hace mucho que existe y que se estudia en varios lugares del país. En Mendoza ya hace un mes que están con varios casos en Mendoza capital, y acá hemos empezado a tener los primeros casos de bronquiolitis, que como explicamos también pasó en pandemia, vino mucho más tarde. Esta distancia geográfica, que nosotros la llamamos como nodo epidemiológico, hace que por ahí se den forma salteada en distintos lugares, depende también de la relación que hay de un lugar con otros, etcétera, etcétera. Así que estamos a la espera de ver qué se ¿Qué produce. síntomas son propios de la bronquiolitis y cuándo hay que estar atento a decir, bueno, acudo a la guardia, espero un poquito más? Bien, hay síntomas propios de la bronquiolitis, pero podemos aprovechar a hablar lo que nosotros en pediatría llamamos IRAP, que son infecciones respiratorias agudas bajas, porque casi todas comienzan de la misma manera. Yo siempre digo que con el COVID la población tuvo como una especie de aprendizaje de los virus, y todos se acuerdan del hisopado nasal y todo, porque todos los virus, el 90%, empiezan en la vía aérea superior. Entonces casi todos empiezan con congestión nasal, resfriado, algunos estornudo, tos, algunos con conjuntivitis, 1 o 2 picos febriles, y después, parecido a COVID como tantos otros virus, bajan a la vía inferior. La tos de perro, laringe, ya más de tipo falso Krupp, le llama a la gente laringitis, y ya cuando baja al pecho, los más chiquititos, que produce silbido, agitamiento y tos, la famosa bronquiolitis o bronquitis de los más grandes. Pero los síntomas que tienen que consultar es en las primeras 48 horas, paciencia, aspiración de los mocos, bajar la fiebre y ver qué pasa con el niño. Si en los más chiquitos hay algunas pautas de alarma que hay que tener siempre, que es que el chico se ahogue, tosa sin descanso, se ponga morado, que largue la teta y no pueda comer, que tenga un quejido al dormir, que pase mala noche o ya rechace el alimento directamente, o además de la dificultad respiratoria, ya una fiebre que no se pueda controlar en las primeras 48 horas. ¿Y hay una edad pico o más común que se den estas enfermedades? Sí, nosotros durante los últimos años hemos acotado bastante el término de bronquiolitis a principalmente los menores de 1 año. Si bien se puede dar hasta los 18 meses, es poco probable que un chico mayor de 2 años ya no tenga anticuerpos para la bronquiolitis. Y la edad de riesgo, los menores de 6. Nosotros llamamos infección respiratoria aguda baja grave ya al menor de 3, porque se considera que ese paciente necesita un centro de referencia o internación, porque son los que corren más riesgo. Los otros que corren riesgo, que es un dato importante a tener en cuenta, son los pacientes con cardiopatías, afecciones cardiovasculares, los pacientes con displasia pulmonar, son los bebés muy prematuros que tuvieron muchas veces con oxígeno en la neo internados, los pacientes con fibrosis quística, con bajas defensas, con problemas neurológicos graves. Esos chiquitos pasan a ser como los menores de 3 meses, digamos, ¿sí? Son chicos que aunque tengan 10, 12 meses, 1 año, es grave por su enfermedad de base. Doctora Vizcaíno, bueno, vemos mucha gente en la sala, pero como decía el doctor Nadeo, todavía no se ha dado ese pico que estamos esperando. Bueno, hay que prevenir, ¿no es cierto? Sobre todo. Sí, es muy importante. Las medidas preventivas son la base de todas estas patologías respiratorias, sobre todo para evitar la gravedad de los cuadros. Entonces, insistimos siempre que tengamos el carnet de vacunación completa, la lactancia materna, fomentarla en los menores de 1 año, el cuidado del ambiente, ventilar adecuadamente los domicilios, evitar la combustión de humo, que también genera o empeora las enfermedades respiratorias, el uso de sahumerios, espirales, también todo eso que genera humo complica los cuadros respiratorios. Y por supuesto evitar los ambientes muy encerrados, ventilar adecuadamente el domicilio y las visitas de la gente enferma. Muchas veces pasa, como explicaba el doctor,
que para un adulto esto es solo un resfrío y bueno, lo voy a ver igual, y en realidad en un niño empieza como un resfrío, pero muchas veces desencadena el cuadro respiratorio de vía aérea inferior, ¿no? Como padres, como madres, es difícil en esta época, calor, frío, que se abriguen, se vuelven a transpirar y demás. ¿Eso influye mucho en estos cuadros? Y sí, es verdad, esta época es complicada porque los chicos transpiran y después se desabrigan mucho, es verdad, y los cambios bruscos de temperatura sí son importantes para favorecer los cuadros respiratorios. Entonces, también evitar abusar de la calefacción en los hogares, eso es importante porque a veces tenemos muy alta la calefacción adentro, salen y hace frío, sobre todo en las últimas horas de la noche, y estos cambios bruscos son los que favorecen los cuadros respiratorios. Y ser consciente, ¿no?, con el prójimo en el hecho de mandarlos al colegio, estar muchas horas encerrados. Sí, también. Eso es muy importante porque pasa de que a veces somos todos padres y sabemos que a veces es difícil dejar al chico a cuidado de otro, pero dejarlo en la escuela es exponer a todo el resto de los compañeros a contagiarse un cuadro viral como estos cuadros que son tan contagiosos. Entonces tratar de no llevar a los chicos con fiebre, no llevar a los chicos enfermos a la escuela, porque pasan muchas horas, como decías, Lore, y la realidad es que esto se contagia fácilmente. ¿Las principales consultas que están viendo estos días? Principalmente tos, dificultad respiratoria y cuadros febriles. Es lo más importante, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y estar atento, no venir por cualquier caso, como decía el doctor, ¿no? Respecto a eso es re importante también respetar la estructura que tenemos nosotros en salud en nuestra provincia, que está muy bien armada. Hay centros de salud tanto provinciales como municipales, y el mejor lugar para que concurra ese niño es el más cercano a su domicilio. El pediatra lo citará en 24 o 48 horas para volverlo a evaluar, pero atestar las guardias de niños esperando hasta las 2, 3 de la mañana con 20 personas tosiendo en una sala de espera no es saludable y no resuelve el problema. Hay una derivación oportuna que harán de cada centro de salud si el chico requiere un centro de alta complejidad para una radiografía o para internación. Lo otro que quería recordar es que los menores de 2 años, dentro de su calendario está la vacuna antigripal. La gripe no sabemos cómo se va a comportar este año por el mismo motivo. Si bien es más tarde que llega la gripe, en julio o agosto la gente dice me engripé y en verdad se ha resfriado. La gripe da fiebre alta, decaimiento, rechazo alimentario y cuadros respiratorios a veces complicados. Los menores de 2 años solo con la libreta se vacunan. Los mayores de 2, por lo general con la firma del médico o el especialista, de estos chicos que hablamos de riesgos, displásicos, fibroquístico, cardiópata, van con el pedido como vacuna antigripal para enfermedad crónica. Pero que bueno, no demoren, ya estamos pisando junio y no ha habido una buena concientización este año de la vacuna antigripal. Creo que nos hemos olvidado por el COVID un montón de cosas, pero siempre abril, mayo, a más tardar ya tienen que estar todos vacunados para la gripe.